Buenos días chicos, hoy día vamos a trabajar ciencia y ambiente. Vamos a conocer la utilidad y la importancia de las plantas y sobre todo cuál es su alimentación y cuál es la manera de respirar de ellas. Observa esta imagen. ¿Qué ves? Miss, un niño que está sembrando. Bien, vamos a leer entonces sobre este niño y los cultivos que está realizando. Félix estaba recogiendo la cosecha y sembrando nuevas plantitas. Mientras realizaba esta actividad, el sol empezó a brillar cada vez más. Félix recordó que su papá había comentado que en la zona escaseaba el agua y con el calor que había pronosticado, las plantitas iban a sufrir. A ver, ¿qué está haciendo Félix? Miss, está sembrando, está tirando semillas. Sí, ¿verdad? Primero dice que recoge la cosecha y después está sembrando las plantitas. Está haciendo dos actividades. ¿Es buena la presencia del sol para las plantas? ¿Por qué? A ver, ¿qué sabes tú? ¿Es buena la presencia del sol? Porque acá está mencionando que pueden sufrir las plantitas. ¿Por qué van a sufrir? ¿Y es necesario o no el sol? Sí, Miss. Necesita del sol para alimentarse. Ajá, muy bien. Pero acá dice que va a sufrir. ¿Por qué crees que va a sufrir? Miss, porque mucho sol le hace daño. Perfecto. ¿No? Todo en exceso hace daño. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué ocurriría con las plantitas si el calor del sol sigue aumentando? ¿Qué pasaría con el agua? A ver, ¿qué piensas tú? Vamos a inferir. ¿Qué puede pasar si está aumentando el calor? Miss, las plantas se pueden secar porque como escasea el agua, no va a haber cómo alimentar a la plantita. Bien, entonces, como ya mencionamos también, todo en exceso es malo, ¿no? Cuando hay mucho aumento de calor, las plantas se secan sus hojitas. Y como no hay agua para regarlas, esa es la consecuencia. Tú ya has visto el año pasado las partes de la planta, así que ya sabes, ya, ¿no? La planta tiene la hoja, que son las que fabrican su alimento mediante la fotosíntesis. Tenemos los frutos, que protege a la semilla. Tenemos también la raíz, que se encuentra generalmente dentro del suelo, y su principal función es absorber, ¿no? Absorber el agua y también las sales minerales que se encuentran ahí. Tenemos las flores que son las encargadas de la reproducción, ¿sí? Y tenemos dentro de la hoja, tenemos dos partes importantes, que es el limbo, ¿sí? Que es la parte ancha y plana, y el peciolo, que es la que une la hojita al tallo. Y vemos que gracias a la hojita se da la fotosíntesis, ¿verdad? Ahora, el tallo es el que sostiene a toda la planta, ¿no? Y las conecta con la raíz, que es el que lleva todos los alimentos del subsuelo. Las plantitas, al igual que el ser humano, porque es un ser vivo, tiene órganos, ¿sí? Ya hemos mencionado sus partes. Pero ahora, la planta tiene una raíz y esta raíz también tiene divisiones, que está la raíz principal, las raíces secundarias y los pelos absorbentes, que es por donde pasan todos los nutrientes. En el tallo tenemos también partes dentro del tallo, que son las ramas que vemos, el tallo principal y las yemas, ¿no? Que es donde se empiezan a formar las hojitas. En la hoja tenemos el haz, que vemos ahí, las nervaduras y el revés. El peciolo, que ya les mencioné anteriormente, que es lo que une al tallo. En la flor tenemos también sus partes, que está el cáliz, ¿no? Está el ovario
el sépalo, el pétalo, el estambre, el pistilo y la corona. Como sabemos, gracias a la flor se realiza la reproducción de la planta. El fruto, al madurar las paredes del ovario que está en la flor, se desarrollan y forman el pericarpio, constituido por el endocarpio, mesocarpio y epicarpio. Algunos ejemplos de frutos son el durazno y la manzana, ¿no? Aquí tenemos el endocarpio, que viene a ser la pepa que nosotros conocemos, el mesocarpio, que es la parte que nosotros comemos, y el epicarpio, que es la cáscara. Como sabemos, las plantas generan su propio alimento. Son los únicos seres vivos que generan su propio alimento. Nosotros, las personas y los animales, necesitamos de las plantas para poder subsistir, o de un animal, ¿no? En cambio, las plantitas no, ellas generan su propio alimento y lo hacen mediante la fotosíntesis. Como ya les mencioné, ahí juega un papel muy importante la hoja. Primero, las raíces absorben del suelo agua con sales minerales. Después, las hojas tienen unos poros o aberturas llamadas estomas. A través de ellos ingresa el dióxido de carbono del aire. 3. La clorofila, presente en la hoja, capta la luz solar. Esta energía es la que facilita la producción de fotosíntesis. O sea, necesitamos del sol. Y cuarto, el oxígeno sale de las plantas a través de las estomas. Es por eso la importancia de las plantas, porque las plantas purifican el aire y dan oxígeno a nuestro planeta. Las plantitas, como son seres vivos, también respiran, ¿ya? También respiran. Al contrario de la fotosíntesis, durante la respiración entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Esta función es especialmente cumplida en las hojas. En la superficie de las hojas, las estomas se abren y se cierran, permitiendo la entrada y salida de los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, como vemos en la figura del costado, ¿verdad? Están las estomas, entra el oxígeno, sale dióxido de carbono. La transpiración en las plantas. Cuando la cantidad de agua que ingresa a las plantas a través de la raíz es mayor que la que necesita, el exceso es eliminado por medio de la transpiración. En este proceso, el agua sale por las estomas en forma de gas. Tanto la función de respiración como la de respiración se realizan con luz o sin ella. Las plantas se caracterizan por generar su propio alimento. No se mueven, están ahí, ¿verdad? Pero sí realizan unos pequeños movimientos, como hemos visto que abren sus poros, o también se abren o cierran las flores. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si no hubieran las plantas? Si no existieran las plantas en nuestro planeta, ¿qué pasaría? No podría haber oxígeno. Exacto, porque nosotros al respirar, chicos, ingresa el oxígeno. Pero cuando expiramos, sacamos dióxido de carbono, que es tomado por las plantas para poder producir oxígeno. Entonces, necesitamos de las plantas, no solamente para la alimentación, sino también tener un aire puro, porque si no, no habría quien limpie este aire y moriríamos. Vas a hacer tu actividad y vas a responder estas preguntas.
¿Por qué las hojas son importantes para la planta? Ya te los mencioné en las diapositivas anteriores. Dice, compara la fotosíntesis con la respiración de las plantas. ¿Cuál de las dos es más beneficiosa para evitar la contaminación del aire? ¿Mm? Lee bien y fíjate cuál de las dos es la más beneficiosa. ¿En qué alimentos consumes plantas? ¿Mm? A ver, acuérdate, fíjate con tu mami. ¿Qué comida te ha hecho y qué plantas ha utilizado? ¿Qué utilidad tienen las plantas para los seres vivos? ¿Por qué son tan importantes las plantas?